Preparemos nuestros corazones para recibir la predicación de la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano y amigo Carlos Peralta. Bueno, él me pidió específicamente, debía haber preparado esto un poco antes, a ver si me sale ahora. Él me pidió específicamente que dispensara del protocolo, que no siguiera mucho protocolo a la hora de presentarlo. Y para los que han sido parte de Crosspoint Español por un tiempo, ya sabemos que nuestro hermano Carlos se puede considerar como si estuviera en casa. ¿Es o no verdad? Muy bien. Bueno, yo personalmente estoy muy agradecido a Dios por él, porque el mundo del pastor tiende a ser un mundo volátil. Es un mundo volátil porque es un mundo donde la gente un día te dice cuánto te ama y cuánto aprecian todo lo que haces por ellos, y estás envuelto en tantas cosas de las vidas de ellos, y un buen día desaparecen y no los vuelves a ver. Esa es la vida del pastor. Yo me apunté para esto. Eh, pues en ese mundo volátil, Carlos ha sido una presencia consistente para mí. En ese mundo volátil, Carlos ha sido una herramienta que Dios ha utilizado para aumentar mi ánimo y para aumentar mi fe. Qué privilegio tenerte aquí. Pero antes de que Carlos nos traiga lo que el Señor ha puesto en su corazón, él me pidió que antes leyera el pasaje en el cual él va a basar su prédica. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Génesis 46, versos 1 al 7. Génesis 46, versos 1 al 7. Pues de la manera que lo vamos a hacer, vamos a leer esto juntos detenidamente, y una vez leamos este pasaje de hoy, entonces nuestro hermano Carlos va a tomar la parte. Ahora, como gesto de reverencia y sometimiento a la palabra del Señor, les puedo pedir que estemos en pie. Se los voy a agradecer. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y dice así: Israel, y cuando dice Israel se refiere a Jacob. Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se fue de Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a las mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas. A toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Oren conmigo. Señor, te necesitamos. Yo sé que mi hermano Carlos está consciente de la necesidad que tiene de ti, de la necesidad que tiene de tu espíritu. Y por eso te pedimos, Señor, que tú proveas tus dones con abundancia. Los dones que están aquí para el servicio de tu pueblo. Te ruego, Señor, que tú guíes los pensamientos, que tú guíes las palabras que nuestro hermano va a compartir con nosotros, Señor. Y que sobre todo, Padre, pongas en nosotros un corazón que confía en ti, que confía que lo que tú tienes para nosotros es bueno, Señor. Un corazón que no teme porque tú estás con nosotros. Señor, un corazón que no se desalienta porque tú eres nuestro Dios. Un corazón lleno de valentía porque tú nos fortaleces, nos ayudas y nos sostienes con la diestra de tu justicia. Por eso, Señor, actuamos en agradecimiento, esperando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos y nuestro hermano Carlos con nosotros.
Buenos días. Inclinamos los rostros para orar. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo y para tu gloria, ministranos por tu Espíritu a través de tu palabra. Por Jesucristo el Señor. Amén. Les invito a que juntos entremos al túnel del tiempo. Vamos a ir en la historia 3600 años atrás. Estaremos caminando juntos por tierra de Canaán rumbo a Egipto. Dejaremos esa tierra bendita en el norte, el Líbano, Siria y hacia el sur. Camino por el desierto, llegaremos juntos a Beerseba. Algunos conocen la historia, está muy bien narrada como leímos hoy en Génesis capítulo número 46, en los primeros 7 versículos. Esta es la historia que se ha venido repitiendo varias veces en esos capítulos sobre un gran hambre en la tierra. Una hambruna de tal tamaño que una persona con un gran ganado tiene que dejar su país porque sabe que si se queda ahí se morirán sus animales, se morirá su familia, se morirá él. Una hambruna que no tiene nada que ver con la escasez que nosotros pasamos al principio del COVID. ¿Se acuerda? ¿Qué almacenó usted al principio del COVID? No me lo diga. No me lo diga. Yo sé lo que usted guardó. O lo que intentaba guardar. Esas cosas que ni en Costco, ni en Sam's, ni en BJ ya se encontraban. Esos paquetotes grandes. Pero hambre, lo que se llama hambre, no tuvimos. Ninguno de ustedes tuvo que ir a la Isla del Encanto, volver a Venezuela, Colombia, a buscar algo de alimento. No, la hambruna de este pasaje es algo completamente diferente. Nosotros no tenemos la menor idea lo que es ese tipo de hambre. Estamos en Génesis 46, pero no se puede entender Génesis 46 si no entendemos Génesis 37. Y usted dirá, ¿y qué pasó en Génesis 37? Bueno, cuando empiece a contar la historia de Génesis 37, usted la va a reconocer porque usted conoce la palabra. Pero el versículo, creo que es el 2 del 37, dice, esta es la historia de Jacob. Así empieza. Y la historia es una historia trágica. Porque hay un hijo muy amado, llamado ¿cómo? José. ¿Cómo termina el capítulo? Muy mal. Los mismos hermanos lo quieren matar, 2 hermanos tratan de salvarlo, lo terminan vendiendo y los hermanitos traman algo para engañarlo al padre, lo ponen la túnica en la sangre, se la llevan al padre, el padre piensa que el hijo muere. Imagínense el remordimiento del padre, ¿para qué lo habré enviado? Así que sin comerla ni beberla, ahora el que se siente culpable es el padre. Todo tipo de idas y venidas, ustedes conocen la historia, que es vendido, que llega a casa de Potifar, que la mujer de Potifar, que la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que saltamos del 37 al 45 y en el 45 sucede algo increíble. Porque era tanta el hambre que Jacob envía a sus hijos a buscar alimentos y los fueron una vez y José los reconoce pero no les dice quién es. Y empieza a especular y los engaña, que el dinero de la comida, que la copa del... No, son de esos capítulos que usted empieza a leer la Biblia y no puede parar de leer Génesis. Y en el 45, se produce el escándalo. El escándalo en que el segundo del faraón explota porque no puede contener más la emoción. Y dice, se da a conocer, yo soy José. Yo me imagino que esos hermanos hubieran querido salir corriendo, pero saben que el ejército los iba a traer rapidito. Y él dice, más adelante, no se preocupen, está todo bien, no les tengo rencor, porque para preservación de vida, y algún día les voy a predicar sobre esa, porque esa palabrita, esa frase es la parábola de mi vida, para preservación de vida. Pero miren lo que sucede. Sucede entonces que al fin de cuentas, él les está empezando a decir algunas cosas que ellos tienen que hacer y decir. Y le dice, en el 45:5 dice, apresúrense, vayan y traigan a mi padre. Cuéntenle de todo lo que vieron, de mi riqueza y mi gloria. ¿Qué habrán visto para que José le diga, no le cuenten que compré una e-bike, una bicicleta eléctrica? No le cuenten que compré un Corolita nuevo. No. Cuéntenle de mi gloria. Gloria. Y por supuesto se está cumpliendo los sueños que José había tenido, que ni él mismo entendió, ni el padre entendió, ni los hermanos entendieron, que eran los sueños de la gloria que tendría José. Se está cumpliendo todo eso. Y le dice, cuéntenle, es decir, denle testimonio. Dice, díganle que todavía falta 5 años. Él no sabía cuánto faltaría de hambre Jacob. Dice, pasaron 2, pero faltan 5. Y me lo traen. Eso era ya una orden. Así que testimonio, palabra profética, faltan 5 años, orden, me lo traen. Ahora, imagínense esos hermanos volviendo a Canaán, se van a tener que enfrentar con su padre. ¿Cómo le decimos que José está vivo? ¿Cómo le vamos a explicar lo que había pasado con la túnica de colores? ¿Cómo le vamos a explicar que José es el segundo de un faraón en un país extraño, como migrante? ¿Cómo le vamos a decir que le manda? Yo me imagino, ese viaje habrá sido algo increíble. Y llegamos entonces, seguimos avanzando, hablan con el padre y le dicen exactamente el testimonio, la gloria. Le están diciendo, José dijo que ni se te ocurra quedarte porque faltan 5 años y dio una orden, que te tienes que venir allá y que tenemos que ir todos juntos. Ahí está Jacob. ¿Saben cuánto hacía que Jacob no veía a José? 23 años.
23 años sin recibir un WhatsApp de su hijo amado. 23 años. Usted sabe que aquella gente no tenía fotos. Porque nosotros, aunque sea, yo tengo mire, usted abre mi iPad y está la foto de mi madre que partió con el Señor hace 2 años. Está la foto, las memorias. No había nada de eso. No había nada de eso. Y cuando los hijos empiezan a hablar, yo no puedo imaginarme la carga emocional de ese padre. ¿Cómo? ¡Que mi hijo vive! Y se lo estaban diciendo unos mentirosos. Porque el padre sabía. Así que imagínense en toda esa lucha. Llegamos al 46 y dice que entonces Jacob se pone en marcha. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto. Llega a Berseba. Usted tiene que recordarse que en varias ocasiones la Biblia dice desde Dan hasta Berseba, es decir, desde el norte hasta el punto sur, porque Berseba es lo último de civilización antes de entrar al desierto. Quiere decir que cuando él dice que hace parada ahí se está preparando para el desierto, rumbo a Egipto. Y dice que lo primero que hace Jacob al llegar ahí es un altar. Ofrece sacrificios. ¿A quién? Importante, dice, al Dios de su padre, Isaac. Y cuando hablaba del Dios de su padre, obviamente está haciendo alusión al Dios de su abuelo, Abraham. Y si está ofreciendo sacrificios es porque él está diciendo, tú también eres mi Dios. Dice el verso 2, esa noche Dios le habló a Israel en una visión y lo llama 2 veces. ¿Cómo lo llama? Jacob. Y hay por lo menos 14 veces en la Biblia en que Dios llama a alguien por lo menos 2 veces con su nombre. En este caso, Jacob, Jacob. Ahora, lo interesante es que el pasaje en el 1 decía que ¿quién había comenzado a ir rumbo a Egipto? Israel. ¿Y Dios cómo lo llama? Jacob. Ahí tenemos un problemita. Porque ustedes probablemente saben que el significado de la palabra Jacob no es muy lindo. Mire, si yo le llego a decir a mi esposa, mira, alguno de mis nietos quiero llamarlo Jacob, probablemente voy a recibir un plato por la cabeza, porque es decirle llamarlo engañador, tramposo. Ahora, Israel, en cambio, tiene varios significados en el hebreo. Habla de la lucha con Dios, pero también habla de quién prevalece. Y en la lucha con el ser humano, déjenme decirle, hay alguien que siempre prevalece, y ese es Dios. Y precisamente en Génesis no lo aclara, pero usted va a Oseas capítulo 12 y dice que con ese personaje extraño que él estuvo luchando ahí, que va, que viene, en Génesis 32 era nada más ni nada menos que el ángel del Señor. Pero es por eso que es tan interesante, porque pareciera ser que Dios, al llamarlo, le está diciendo, yo sé quién tú eres, yo te conozco, a mí no me puedes engañar. Yo te puse un nuevo nombre en el 32, pero por eso te lo puse, porque yo sé quién tú eres. Y déjame decirle, podremos engañar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los ancianos de la iglesia, al pastor. Al pastor tratamos de engañarlo todo el tiempo. Pero a él, él sabe, él no conoce.
Verso 3 dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Y yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien cierre tus ojos. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, el Dios de tu abuelo, el Dios al que me ofreciste sacrificio. Dios está revelando a José, Dios está dando a Jacob, Dios está dando a conocer. Dios se revela y se da a conocer porque la única intención que Dios tiene es que le conozcamos nosotros. Si Dios no se revela, es absolutamente imposible por nuestras fuerzas conocerlo a Dios. Así que gracias a Dios que se ha revelado de tantas maneras. Se ha revelado por la palabra declarada en la creación, dijo Dios y fue. Se ha revelado por la palabra escrita, la Santa Biblia. Se ha revelado por la palabra encarnada, Jesucristo. Dios se ha revelado, por eso que podemos conocerle. Cuando Dios se presenta y se revela, Jacob sabe con quién está hablando. Nada más ni nada menos con el Dios de los pactos, que había hecho pacto con Abraham, que había hecho pacto con su padre Isaac y que ahora estaba renovando el pacto con él. Aquel que los había protegido en las infinitas jornadas en esos desiertos donde el sol abrasador quema y seca y agota. El que les había protegido de esos ejércitos poderosos, Dios se da a conocer. Yo soy el mismo Dios al cual tú le has estado ofreciendo sacrificio y estoy aquí para decirte, ese mensaje que te dieron tus hijos es verdad. Son unos mentirosos, pero es verdad. Así que va rumbo a Egipto y miren la riqueza de la bendición prometida. Miren cómo Dios bendice a Jacob con promesas. Así que vamos a la promesa número 1. Dice, no tengas miedo de ir a Egipto. No tengas miedo. Les hago una pregunta. ¿Por qué le habrá dicho Dios a Jacob que no tenga miedo? Es verdad que no tenga miedo porque Dios iba con él, pero si le dijo no tenga miedo es porque Jacob tenía miedo. Sí. ¿Miedo a qué? Miedo al hambre. ¿Qué más? A la travesía, a la jornada, no iba por la I-4, no iba por el Turnpike, desierto, es miedo a lo desconocido, miedo a qué va a pasar cuando nos encontremos, mi hijo amado y yo. Han pasado 23 años, lo podré reconocer con todas esas cosas que usan los ejecutivos egipcios, me daré cuenta quién es. Miedo a lo desconocido, miedo al futuro, miedo. Y Dios dice, no tengas miedo. Y me parece que esa promesa viene muy bien para el 2023 en Orlando. Hermano, hermana, no tengas miedo. Yo no sé cuáles son tus miedos, ni tampoco los tuyos. Pero de algo sé. Si tú estás hecho de la misma carne que yo estoy hecho, los miedos están ahí adentro. Y yo no sé por qué. Miren que varias veces lo he tratado de... No se quieren ir estos inquilinos. Y cuando se van, cuando menos me... vuelven sin permiso. Y hoy el Señor te está diciendo, no tengas miedo.
No tengas miedo por las finanzas, por la inflación, por el trabajo. No tengas miedo por tus hijos, por esos nietos que tú los ves que andan con malas compañías. No tengas miedo. No tengas miedo por tu futuro. No tengas miedo por los imprevistos. No tengas miedo por ese reporte médico que vino, que yo sé que el colesterol y el azúcar andan completamente descontrolados. No tengas miedo. Disciplínate en lo que tienes que disciplinarte. Disciplínate y... Disciplínate. Financieramente no tengas miedo, pero disciplínate. Tú no te estás dando cuenta que estás gastando más de lo que está entrando. Si tú no te disciplinas, pero si te disciplinas y sigues lo que yo enseño en mi palabra, no tengas miedo. O sea, siempre es el trabajo en conjunto, Dios y nosotros. No es Dios y el robot que dice un pasito para adelante, pasito para adelante. No. Dios a ti y a mí nos dio cabeza, que muchas veces no usamos. No tengas miedo, dice el Señor. Así que vamos a hacer un trabajo interactivo hoy. No se preocupen que el pastor me dijo que hasta las 4 de la tarde tenemos tiempo. Vamos por la primera promesa, son nada más que 70, así que tranquilos. Repitan conmigo, por favor. No tengo nada que temer. ¿Cuánto tienes que temer? Nada. Ay, Señor. Señor, ¿puedes hacer que se pare el sol una vez más? Segunda promesa. No tengas miedo porque voy contigo. Ahí le está prometiendo qué cosa. Nada más ni nada menos que su presencia. Esa misma presencia que había sido prometida una y otra vez y que antes a sus abuelos, a su padre, después a Moisés, a Josué. Mi presencia va contigo. Y cuando la presencia del Señor va con nosotros, nos da descanso, nos da paz, nos da seguridad. Dicho sea de paso, a veces cuando hablamos nosotros pareciera ser que la presencia del Señor no viene con nosotros. Porque nuestra boca, siempre que sí, que no, que el miedo, que lo otro, que la inflación, que esto, que lo... No. La presencia del Señor va con nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos los ajustes que tenemos que hacer. Pero al fin de cuentas, Él está con nosotros, su presencia nos va a dar, nos tiene que dar paz. Tercera promesa, provisión. Te voy a sustentar. Te voy a sustentar. Dios le está diciendo a Jacob, y esto me encanta, yo me encargo de ti. Ustedes padres saben de qué se trata. ¿Quién se hace cargo de sus hijos? No viene el vecino para hacerse cargo, no viene el tío, no, el que se hace cargo son los padres. Y a veces se hacen cargo hasta los 35. Y yo conozco una abuela que tiene el hijo ahí de, yo no sé, 65 y es un inútil. Pero la madre dijo, yo me hago cargo. Así que repite conmigo, Dios se hace cargo de mí. Dios se hace cargo de mí. ¿Estás sintiendo lo que Dios te está diciendo? Él se hace cargo de ti. Gracias, Señor. Provisión. La historia es extraordinaria. Primero dice que hay provisión a corto plazo. Es decir, ahí llegan a Berseba, van rumbo a Egipto y hay necesidades en el camino, pero
Dios había preparado provisión a corto plazo porque tocó el corazón del faraón y el faraón mandó 20 animalitos de carga llevando riquezas de Egipto. Y ahí no sabemos si eran lingotes de oro, no sé, pero eran riquezas. Y la otra era comida y todo lo que iban a necesitar para la travesía hasta Egipto. Provisión a corto plazo. Pero no solamente para alimentarse, dice que mandó carruajes para que los que más necesitaban, las mujeres, los niños más pequeños, el propio Jacob, no tengan que ir con el bastoncito, ¿no? Ahora, nosotros cuando pensamos en carruaje y vemos la película y vemos el carruaje de viaje largo, era como que si hoy en día le dicen, ¿a dónde vas? ¿A Jacksonville? ¿Son 3 horas? ¿O te vas a Nueva York? ¿Son 20 horas? Llévate mi Tesla. Estamos hablando de viajar en primera clase. Provisión a corto plazo. Dios. Provisión a mediado plazo. Quedan todavía 5 años más. No te preocupes. Está todo preparado. Provisión a largo plazo. Le está diciendo. ¿Se acuerdan lo que había dicho Faraón a los hermanos de José? Le dijo, lo mejor de la tierra de Egipto será para ti. Provisión, 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 provisión y provisión. Dios se hace cargo de ti. Y se hizo cargo de los hijos de Jacob, se hizo cargo de los nietos de Jacob. Dios se hará cargo de tu familia. Honra al Señor, ponlo en primer lugar. Dios honra a los que le honran. Repite una vez más conmigo, el Señor es mi pastor. Él se hace cargo de esta ovejita. Y a esta ovejita no le va a faltar nada. Te invito a que dejes ese legado de fe para tus hijos, para tus hijas, para tus nietos, para las próximas generaciones. Mire, mi madre no me dejó $1 millón de herencia, pero me dejó un legado de fe. Mi madre, una heroína de la fe, una generala en el ejército de Dios, una mujer de fe en los momentos más duros. La sonrisa parecía que se agrandaba. Y usted sabe por qué podemos tener fe, o cuándo podemos tener fe, cuando conocemos a Dios. Podemos confiar. Cuarto lugar, dice, haré de ti una gran nación. Eso habla de propósito. Propósito. No es solamente que lo estaba llevando para bendecirlo a él. Es que estaba preparando todo para lo que se veía. Ahora, ¿se acuerdan que estamos en el túnel del tiempo? Les pedí que retrocediéramos. Cuando estábamos en Génesis 37, no podíamos ver cómo va a terminar esta historia si no fuera por los sueños proféticos de José. Pero la verdad, lo que vemos en el 37 es que los hermanos son unos desgraciados, que lo venden, que esto, que el otro. O sea, todo es tinieblas. Y llegan a casa de Potifar, empieza a irle bien, Dios empieza a bendecir todo y aparece la mujer y ¡pácate! Y de nuevo las tinieblas. Y a la cárcel, más tinieblas. O sea, en medio de ese drama, Dios estaba un poquito para adelante, estaba jugando en los videogames. Todo bajo control, todo bajo control. ¿Usted cree que José no se habrá preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde están esos sueños de grandeza? Si estoy acá, más adentro en la cárcel no me pueden mandar. Cuando le revela los sueños, se olvidan de él. Déjame decirte, hay momentos en la vida en que tú no ves a Dios obrando.
Pero no confunda. Que no lo veas no significa que Él no está obrando. No te confunda. Es que los tiempos de Dios son diferentes a los tuyos y a los míos. Pero son mejores y siempre perfectos. ¿Puedes creer que Dios tiene un gran propósito para tu vida? Mi padre, mi padre este año va a cumplir 92 y todavía pastorea. En una de las últimas conversaciones estábamos hablando de este pasaje y le digo, papá, Dios todavía tiene un gran propósito para tu vida. A los 92, con pocas fuerzas, con menos lucidez que antes. Y hasta que el último propósito de Dios no se cumple en la vida de mi padre, Él va a estar ahí inmortal. ¿Hay un propósito? Dios lo va a sostener. Déjame decirle, y yo creo. Uno de los propósitos de la vida de mi padre es orar por mí. Le doy de trabajo. Y si usted quiere ayudarlo a mi padre con ese trabajito. Quinta promesa. Esta parte me encanta. Dice, ¿se acuerda que estábamos hablando de que Dios haría una gran nación, ¿no? El propósito, una gran nación. Pero a mí me gusta la otra parte. Yo haré de ti. Eso habla del plan de Dios, de la estrategia de Dios, de cómo lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios y siempre Dios. Dios y solo Dios. Déjame decirte, si algo grande va a pasar en tu vida, va a ser... Yo sé que tú tienes dones, talentos, pero va a ser Dios. Va a ser Dios. Sexto, preste atención a esto porque esto es contracultural. Verso 4 dice, y la mano de José cerrará tus ojos. Y yo no entendía muy bien hasta que fui ahora a Israel. El tema de sepultar a sus muertos para un israelita, para un judío, es algo que tiene una dimensión muy superior a lo que tiene para nosotros. Para ellos no encontrar los huesos de un soldado, no poder darles la sepultura correcta, es una tragedia nacional. Ahora, súbase conmigo, estamos en el túnel del tiempo. 23 años atrás, Jacob dio a José por muerto. Si usted recuerda, los hermanos, los mentirosos, tratan de consolarlo al padre. ¿Saben lo que dijo el padre? No me consuelen, me quiero morir, así me quedo. Me pueden traer bailarinas, danzarinas, me pueden traer a mis 80 nietos. No. Para mí se acabó el propósito de mi vida. Mi vida ya no tiene sentido. No quiero ser consolado. La única esperanza, él está diciendo, es morirme. ¿Por qué? Porque por lo menos si me muero me voy al mismo lugar que se acaba de ir mi hijo. Pero Dios cambia las maldiciones que nos decimos a nosotros mismos en bendiciones. Yo no sé si tú te has escuchado. Si tú te escucharas bien como tú hablas, muchas veces te estás maldiciendo a ti misma, a ti mismo. Maldiciones de pobreza, de inestabilidad, que quizás mi marido me va a engañar. Basta ya, déjate de maldecirte. Toma las palabras de Dios y créelas y recíbelas para tu vida. Dios quiere cambiar tus maldiciones en bendiciones. Y ahora le dice, Jacob, ese hijo que tú dabas por muerto, va a cerrar tus ojos. Lo que le está diciendo es, por 23 años no lo viste, pero ahora lo vas a encontrar, ahora lo vas a abrazar, ahora vas a ser el abuelo que Manasés y Efraín necesitan, los hijos de José necesitan a ese abuelo. Y no solamente eso, nunca más te vas a separar.
hasta el último aliento de tu vida. Y cuando te mueras, te vas a morir y José va a estar ahí al lado tuyo. ¡Wow! Estaba prometiendo paz. Todo eso que viviste se acabó, Jacob. Nunca más vas a estar separado de tu hijo. Y quizás esa palabra nunca más, quizás esa palabra se acabó, quizás es para alguno de ustedes. Quizás no te estás viendo, quizás estás aquí presente. Nunca más se acabó. Quizás una etapa de maldición sobre tu vida, de escasez sobre tu vida, de desierto espiritual. Quizás una etapa donde hace rato que sabes que tienes que estar sirviendo y no estás sirviendo, que deberías estar comprometido y no estás comprometida. Se acabó, nunca más me vuelvo a comprometer para la gloria de Dios. Séptima promesa, o sea, faltan nada más que 63. Séptima promesa. Es la promesa de divina providencia. Providencia. Era para recordarle, mira Jacob, yo te conozco. Conozco tu primer nombre, conozco tu segundo nombre porque yo te lo puse. Vas conmigo a tierra extraña. Yo no sé cuántos de ustedes son inmigrantes. Yo soy uno. Hemos venido a tierra extraña. Y necesito escuchar palabra del Señor que me dice, yo me hago cargo de ti. Todo está bajo control. Esos hijos rebeldes, apáticos. No te preocupes, yo soy el buen pastor. Yo sé cómo atraer las ovejas en su tiempo. Hay providencia de Dios para eso. Lo que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, lo que mi esposa no puede hacer. Recuerda que no solamente no hay nada imposible para Dios. Dice la Biblia que no hay nada difícil. No hay nada difícil para Dios. Y si no es difícil, ¿cómo es? Es fácil. Todo lo que es imposible para mí es fácil para Dios. Fácil para Dios. Providencia, provisión, presencia, protección, propósito. Hay un plan, hay paz, hay providencia. Ahora, yo quiero que prestes atención a esto. Estas promesas, esta bendición prometida a Jacob, se mantiene vigente para nosotros hoy. 3.600 años a Jacob, 3.600 años después, a cada uno de nosotros. Porque hay un gran José, que es Jesús. José es un prototipo, un modelo, una señal de Jesucristo. José fue el hijo amado. Jesús, el unigénito amado Hijo de Dios. José fue el hijo despreciado por los hermanos. Y dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. José es ensalzado en Egipto y eso significa la glorificación del Señor. Jesús, al igual que José, fue enviado para preservación de vida. Y nosotros en Jesús tenemos vida abundante y vida eterna.
Sin José, Jacob estaba perdido y nosotros sin Jesús estamos completamente perdidos. José lo salvó y Jesús nos salva. Jesús nos salva del precio, de la paga del pecado. Jesús nos salva del poder del pecado en la santificación, del precio del pecado en la justificación. Y Jesús nos salva de la presencia del pecado en la glorificación. Así como Jacob y la familia necesitaba de José, así también nosotros necesitamos de Jesús. Las promesas son vigentes para nosotros hoy. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús es el gran José. ¿Cómo lo sé? Porque 2 Corintios 1:10 nos dice que en Cristo todas las promesas son un sí y son un amén. Es decir, en Cristo todas las promesas son no solamente así sea en señal de futuro, es también un así es en declaración de presente. En Cristo las 7 promesas, las 70 promesas, o como algunos estudiosos dicen, las 7,000 promesas de la Biblia en Cristo son realidad para ti y para mí. ¿Cómo lo sé? Porque en mi Biblia hay un versículo en Romanos capítulo 8, verso 32, que nos dice lo siguiente, que Dios no se guardó para sí, no escatimó para sí, ni siquiera a su propio Hijo amado, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si nos entregó a lo más amado que era Jesús, viene la gran pregunta que es imposible de contestar y dice, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él algunas pocas cosas? No. Todas las cosas. No sé si se escuchó. ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? Alineamos los rostros para orar. Señor, ahora mientras nos preparamos para cantar y para participar de la fiesta, cámbianos, Señor. A mí el primero. Graba estas promesas de manera indeleble en mi corazón. Y recuérdame que son para mí, que yo soy el Jacob que necesito esas promesas. Y que Jesucristo es la garantía de que esas promesas se van a cumplir. Señor, cada uno de nosotros conocemos a muchas personas que necesitan escuchar esta palabra. Te agradecemos por el ministerio de los hermanos que están grabando esto, para que podamos compartirlo, porque hay mucha gente que conocemos que necesita esta buena noticia en medio de un mundo que está repleto
en malas noticias. Te amamos, Señor.